Al hablar de una progresión geométrica, el problema que nos planteen, igual, nos van a dar unos 3 términos, 4 términos. A partir de ello debemos decidir si es o no, o determinar si es o no, o progresión aritmética o progresión geométrica. La notación cambia. Para una progresión geométrica, vamos a utilizar la letra T. Entonces, T sub 1 va a ser el primer término. T sub n el último término o enésimo término. T. La razón con Q. Q es la razón de una progresión geométrica. Y ese sub n sigue representando la suma de los n primeros términos. ¿De acuerdo? Por definición, fíjense ahora, por definición, por definición. Por definición, el término n se halla, fíjense, el término n se halla como el producto del término anterior por la razón. Ahí está. El término n se halla con el producto del término anterior por la razón. En consecuencia, entonces, la razón, por eso les decía que la razón es un cociente. ¿Qué va en el numerador? El término n. ¿Y qué va en el denominador? El término n menos 1. Esto es por definición. Un término n se halla con el producto del término anterior por la razón. Si despejan la razón es un cociente. Ahí está. También vamos a hablar del último término, T sub n. Y ahí es la primera fórmula. El término n, ¿sí? El término n, el término enésimo, o en algún caso vamos a tener que verlo como último término, es igual al producto del primer término por la razón elevado a la n menos 1. Esta va a ser la primera ecuación. La fórmula 1 para una progresión geométrica. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, ¿sí? La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es otro producto. Y vean otra vez, ese producto depende del primer término. Y la razón, miren, en el numerador estaría como q a la n y el otro término menos 1. En el denominador, q menos 1. Ahí está. Y esta va a ser la fórmula 2. Término enésimo, suma de los n primeros términos. O último término. ¿De acuerdo? Igual tenemos dos fórmulas. La notación cambió. ¿Estamos de acuerdo? La notación ha cambiado. Ahora, podríamos hablar de la clasificación. Al igual que en progresiones aritméticas, hay una creciente y otra decreciente. En aritméticas, la razón es mayor a 0, es creciente. La razón es menor a 0, es decreciente. Entonces, en las aritméticas. En las geométricas cambia. Cambia. Miren. Aquí está. En las geométricas va a cambiar. Entonces, si Q es mayor que 1, ahí se analiza con la unidad, no con el 0, con el 1. Si es mayor a 1, es una progresión geométrica creciente. ¿Listo? Solo en ese caso sería una progresión geométrica
creciente. ¿Ya? Progresión geométrica creciente cuando Q es mayor a 1. Pero ¿qué pasa si Q es menor a 1? Es menor a 1. Pero si es menor a 1, también tiene que ser mayor que 0. Si Q está entre el intervalo de 0 a 1, entonces se trata de una progresión geométrica decreciente. Decreciente. Vean que la referencia es el 1, mayor a 1, creciente, menor a 1, pero mayor a 0, con eso están garantizando que sea positivo, es decreciente. ¿Qué sucede si Q es menor a 0? En este caso, estamos hablando de números negativos, menor a 0. Entonces, se trata de una progresión geométrica oscilante. ¿Por qué oscilante? Un término va a ser positivo, otro va a ser negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, ¿qué pasa si es 1? ¿Qué sucede si Q es 1? ¿No? Entonces, ahí en ese caso lo vamos a hablar como progresión geométrica trivial. Motivo, no cambia. Si el primer término es 3, por 1 sigue siendo 3. Por 1 sigue siendo 3. Trivial, porque no varía. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ya?